¿Cómo están mis amados? Gracias al Señor, estamos nuevamente reunidos para poder estudiar la palabra del Señor, para llevar a cabo este estudio bíblico, que el Señor nos ayude para que podamos recibirlo y llevarlo a la práctica. Que el objetivo de las enseñanzas de la palabra del Señor, mis amados, es que pongamos en práctica, que seamos, como dice Santiago el apóstol, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, ¿no? Entonces, no tan solamente esperemos recibir la instrucción, la enseñanza, pero también que querramos tomar la decisión de llevar a cabo a la práctica lo que nosotros recibimos del Señor, ¿verdad? Y quiero compartir en esta oportunidad el versículo 5 del capítulo 15 del Evangelio de San Juan. San Juan, capítulo 15 y verso 5. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias, Señor. Gracias nuevamente por esta oportunidad de compartir tu palabra. Gracias por mis hermanos, por las personas que ya están conectadas, Señor, esperando esta enseñanza. Gracias por aquellas personas que van a ver luego este video. Dios mío, clamo en el nombre de Jesucristo de Nazaret que tu palabra produzca fruto abundante en cada una de las personas que escuchemos, Señor, luego esta enseñanza, que nos ayude, Dios amado, a que podamos entender tu palabra, recibirla como que viene de tu Santo Espíritu, Dios, como que eres tú quien nos enseña, como que eres tú quien nos ministra. Señor, queremos disponer de nuestros corazones como que fuera esa tierra fértil que recibe la buena semilla que produce fruto abundante en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Dios, tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, esta enseñanza muy sencilla y también enseñada, valga la redundancia, muchas veces, tiene que ver con la necesidad de que usted y yo, como hijos de Dios, tomemos la decisión de permanecer en el Señor, de unirnos a Él. Usted se recuerda que la oración ferviente de Jesús con el Padre a favor de los discípulos era que ellos sean uno, así como nosotros, oh Padre, somos uno, decía, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y ese es el deseo del corazón de nuestro Señor, amados hermanos, que nosotros entendamos el significado de la unidad en el espíritu, pero también en la necesidad de que entendamos qué significa estar unidos a Cristo, qué significa permanecer en Él. Y la palabra del Señor nos asegura de que vamos a llevar fruto y mucho fruto en la medida en que vivamos dependientes de Él. Entonces, la idea con esta enseñanza, mis amados, es que nosotros tenemos que ver muchas veces el espíritu indomable que tenemos, ese espíritu independiente, ese espíritu rebelde. Y el Señor quiere que aprendamos a depender de Él, que aprendamos, como Él mismo lo dijo en el verso que estamos leyendo, ¿no? A permanecer en Él. Entonces, y fíjese que es un mandamiento, porque Jesús dijo: el que permanece en mí y yo en él. Dice, nada podéis hacer si estás separados de mí. Entonces, este mandamiento, amados hermanos, de unidad con nuestro Salvador, a simple vista parece sencillo, pero no es así. Fíjese, desde que nosotros nacemos y comenzamos a crecer, la sociedad, nuestros padres, la cultura en la que nos desarrollamos, nos adiestran a ser independientes, a valernos por nosotros mismos, a que nuestra opinión cuenta, a que tenemos derechos que tenemos que hacer respetar, especialmente en esta época, ¿verdad? Que todo es derecho, tienen derecho a esto, derecho a lo otro, derecho a acá, pero poco se hablan de las obligaciones y las responsabilidades. Entonces, nos estamos criando, desarrollando en esa cultura de pedir, de exigir,
de independizarnos en nuestro estilo de vida, en nuestra vida diaria, y eso nos está haciendo apartarnos un poco de los principios de la palabra del Señor, mis amados hermanos. Entonces, porque estos derechos, esta cultura en la que nos estamos desarrollando ahora nos dicen que nosotros somos capaces, ¿no? Que podemos lograr con persistencia todo lo que nos propongamos, nos esforzamos por nuestros sueños, por conseguir lo que querramos y muchas veces sin importar los medios, aunque el fin justifica los medios, como dijo el filósofo italiano Maquiavelo, ¿no? El fin justifica los medios. Entonces, pero eso es la filosofía del mundo, amados hermanos, esa es la filosofía de la cultura que nos rodea. Y es justamente a eso que nos lleva esas enseñanzas de la cultura del mundo, a vivir independientes de Dios. Entonces, esto es justamente la enseñanza, esto es lo que aprendemos del mundo. De pronto nos encontramos, fíjense que frente a una verdad que contradice todo lo que habíamos aprendido hasta ahora, ¿no? Y es como si volviéramos a nacer, digamos, tenemos que aprender a un nuevo orden de sistemas y leyes que pertenece ya no al mundo, sino a lo espiritual, amados. Y lo espiritual es siempre superior a lo mundano, a lo carnal y a lo material. Esto significa que las leyes, los mandamientos y los estatutos de Dios están por encima y son superiores a las leyes y los mandamientos humanos y del mundo, pues, ¿no? Aunque esto no significa, obviamente, que no debemos respetar las leyes y autoridades humanas, para nada, amado, porque las autoridades humanas, la Biblia dice que por Dios han sido establecidas y al menos al principio estaban sujetas a la ley de Dios y a su autoridad, ¿no? Aunque, bueno, en ese tiempo cuando las constituciones del mundo, de las naciones, no se habían independizado todavía del gobierno de Dios y no dependían del pueblo, aunque ahora ya prácticamente la totalidad o por lo menos la gran mayoría de las naciones tienen sus constituciones separadas, completamente separadas, y es más, ya muchas naciones están hasta prohibiendo que se toque el tema de la Biblia, el tema de Cristo, el tema de la oración. Pero bueno, eso es parte del desarrollo de la sociedad decadente en la que estamos viviendo, y además que pues es parte de lo que Jesús mismo y los profetas ya habían hablado de antemano, ¿verdad? Estamos viviendo en los últimos días, estamos en los días finales. Entonces el poner o el divulgar los principios bíblicos cada vez se está poniendo más complicado, más difícil, porque las leyes están a favor del, llamémoslo así, el libertinaje cultural. Entonces, por eso es que nosotros, amados hermanos, como hijos de Dios, tenemos que dejar de ser independientes de Dios, tenemos que dejar de ser autosuficientes, tenemos que dejar de ser orgullosos, porque eso es lo que nos lleva a vivir independiente de Dios, el orgullo, ¿no? El creer que somos capaces cada uno de nosotros. Y tenemos que entender, por otra parte, que necesitamos aprender a sujetarnos a Él, amados. Es decir, tenemos que volvernos hijos absolutamente dependientes de nuestro Señor. Este es un principio fundamental en la vida de un creyente. Si queremos crecer y conocer a Dios, tener una relación directa con Él, permitirle que trate con nosotros y nosotros tratar también con Él, y de esta manera tener un conocimiento directo de Dios, porque una cosa es tener conocimiento de Dios a través de la Biblia y otra cosa muy diferente es conocer a Dios en persona, amados hermanos. Y nuestro Dios es una persona amorosa, maravillosa, todopoderosa, que está completamente viva y que está perfectamente cerca de usted. Amén. Entonces busquemos tener una relación con Él, amados, estar conectados en el Espíritu, estar conectados con esa necesidad de hablar con Él a diario a través de la oración, conocer su amistad, su amor, su protección. Ahora, quien realmente conoce a Dios puede hablar de Él, puede trabajar en su obra, puede testificar y dar fruto, ¿no? Obviamente nadie va a dar algo que no tiene, nadie va a enseñar acerca de algo que no conoce. Y esa entonces es la razón, amados hermanos, por la que nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios,
Queremos dar a conocer las maravillas de ese maravilloso Dios que tenemos, porque lo conocemos, porque tenemos esa intimidad con Él, porque practicamos esa preciosa amistad a la que el Espíritu Santo nos ha llevado a practicar. Amén. Entonces, nosotros decía, como hijos, cuando aprendemos a ser dependientes de Dios, amados hermanos, entonces podemos decir con seguridad que conocemos a nuestro Señor, hacemos su voluntad, estamos sujetos y pues por el contrario, no estamos separados, ¿no? Como lo expresó Jesús en el verso que leímos al inicio. Entonces, además que es una admonición que el Señor hace, separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, es cierto que sí tenemos capacidades humanas, talentos y habilidades para hacer las cosas, pero en el fondo, amado, y al final de lo que hagamos, no va a rendir su fruto, o por lo menos no como el Señor lo quiere o lo ha planificado. No se olvide usted que todo lo que sucede en el universo, todo, depende de la voluntad del Señor. Amén. Todo depende de Él porque Él es el creador del universo. Él le ha creado a usted y me ha creado a mí. Entonces, Él tiene un plan perfecto, Él tiene un propósito perfecto para cada uno de nosotros, amados. Entonces, nosotros necesitamos entrar en ese plan de ese propósito que Dios estableció para usted y para mí. Entonces, dependamos, amados, tenemos que depender de Cristo para todos los asuntos de nuestra vida. Para comprar, para vender, para trabajar, para estudiar, para viajar, para dormir, para despertar, para cualquier cosa, para todo y por todo que nosotros querramos hacer, aprendamos a depender de Él, aprendamos a ponerlo todo en oración delante de Él, amado hermano, porque necesitamos que Él nos dé el ok, ¿no? Que Él nos dé el vía libre, está bien para que hagamos lo que tengamos que hacer en su voluntad. Y eso tiene que ver con dependencia, amados. Llegar a un nivel de dependencia tal que sintamos que si Él nos faltara, nos faltaría la vida. Amén. Usted sería capaz de llegar a ese extremo de decir, ay Señor, si tú no me hablas, si tú no me diriges, yo no sé, yo creo que me va a faltar hasta la vida misma, hasta el aliento mismo, ¿no? Y para ello, entonces, amados hermanos, nosotros eh, vamos a ver unas características, unas 3 características únicamente de lo que significaría ser un hijo obediente, un hijo que dependa del Señor, ¿no es cierto? Una primera característica de un hijo obediente podemos ver que es uno que escucha, obviamente. Imagínese usted tiene hijo y usted le dice a su hijo, ven o ve y haz esto o no hagas tal cosa. Y usted pues como padre queda complacido al ver que su hijo le obedece, ¿verdad? Y por el contrario, la rebeldía y la desobediencia molesta el corazón de nosotros como padres. Entonces, un hijo obediente sabe escuchar la voz de su padre, pero ¿cómo reconocer la voz del padre si no lo conoce? Si no trata con él a diario, si no tiene una relación de tú a tú con él. ¿Cómo es posible conocer eso? ¿No? Dios ha hablado y sabe, habla, sigue, continúa hablando de muchas maneras y quiere que cuando Él hable nosotros escuchemos, que prestemos atención, que entendamos sobre todo lo que dice y que no endurezcamos nuestros corazones, amados, que dediquemos un tiempo diario especial para hablar con Él a través de la oración, ¿no? Dios nos habla de diferente manera, usted sabe, nos habla a través de la Biblia, nos habla a través del predicador, de las enseñanzas, de la palabra, de nuestra conciencia, a través de nuestra conciencia el Señor nos habla, el Espíritu Santo nos trae convicción de pecado, nos habla también a través de los sueños, a través de las visiones, ¿no? Entonces, aunque muchas veces nosotros podemos lastimosamente tenemos que admitir de que no somos obedientes con lo que Él nos manda o nos pide hacer, ¿no? Él nos dice que hagamos o que vayamos o que no hagamos o que no vayamos y nosotros igual lo queremos hacer, ¿no? Necesitamos entonces aprender a no escucharnos tanto a nosotros mismos, sino a reconocer la voz de Dios cuando nos habla. Entonces, la primera cosa, amados, aprendamos a ser obedientes, aprendamos a ser obedientes, ¿no? Y esa es la característica del hijo que conoce a su padre, eh,
tiene que ser obediente. Necesitamos, de nuevo, necesitamos aprender a practicar la obediencia en nuestras vidas, mis amados. Otra característica que podemos saber en un hijo obediente es que si es obediente, como una consecuencia lógica, conoce a Dios como su Padre, ¿no? Y hay dos maneras, por lo menos, de conocer a Dios. Decía hace un momentito, una es a través de la Biblia y la otra es a través del trato y la relación diaria y personal con Él, a través de la oración, a través de la meditación, del estudio de su palabra. Y la relación con Dios, amado, es pues personal, es individual, ¿no? Cada uno sabe si pone atención cuando Dios está tratando con él. Nuestro Dios es un Dios personal, mi amado hermano, es un Dios de cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces nosotros deberíamos hacer pues lo mejor en nuestras vidas, ocupar la mayor parte del tiempo posible buscándolo en oración, deleitándonos en su presencia, en su palabra, porque es un Dios real, es un Dios personal, es un Dios que le escucha de manera específica a usted cuando usted con el corazón contrito y humillado se dirige hacia Él, ¿no? Y además está escrito, amados hermanos, en la palabra, dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Mire usted cuán amoroso y maravilloso es nuestro Señor. Amén. Y una característica que sigue ligado a lo mismo es que el hijo obediente, pues también por consecuencia lógica, obedece, pues, ¿no? Obedece. Entonces, no solamente escucha, no solamente conoce la voz de su padre, sino que está dispuesto a obedecer. ¿De qué nos serviría, mire usted, decirle, sí, señor, amén, Señor, voy a hacer tal cosa, voy a hacer lo que me pide, voy a hacer lo que está escrito en tu palabra, pero si no lo cumplimos, ¿no? La más alta de las recompensas que podemos recibir nosotros, amados, es la recompensa a nuestra obediencia, obedecer lo que dice la palabra, obedecer lo que Dios dice que hagamos o no, obedecer a nuestros padres, pero también obedecer a nuestras autoridades, pues, ¿no? Obediencia es seguir los pasos de Jesús, es obedecer a la voluntad de Dios, así como él obedeció. Usted se recuerda que Jesús, cuando estaba en el huerto del Getsemaní, poco antes de su padecimiento, eh, en su, eh, como humano, él sabía, estaba perfectamente consciente del grande sufrimiento que venía para él, pero sabía también que él vino con un propósito específico. Y él fue obediente y le dijo al Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Que se haga tu voluntad y no la mía. Yo vine a cumplir, en otra palabra, dijo Jesús, vine a cumplir la voluntad tuya, vine a cumplir lo que tú estableciste para mí, en otras palabras, dijo Jesús. Mire usted, el amor tan maravillosamente grande e infinito que Dios, nuestro Señor, nuestro Padre, nos mostró a nosotros los seres humanos a través de su único Hijo Jesucristo, ¿verdad? Al permitirle que Él venga a esta tierra para nacer como un ser humano común y corriente, pero para sufrir tanto lo que jamás ser humano en la tierra, en la historia de la humanidad ha sufrido como sufrió nuestro Señor. Y lo hizo por amor, y lo hizo por amor, y lo hizo con el anhelo, con el deseo de que aprendamos a ser obedientes, amados hermanos. Seamos obedientes, busquemos aprender a vivir dependientes del Señor. Tenemos que echar de nuestras vidas, de nuestros corazones, ese espíritu de rebeldía, ese espíritu independiente, ¿no? Eh, Obediencia, entonces, mis amados, quiere decir seguir los pasos de Jesús, obedecer la voluntad de Él, así como Él fue obediente. De nuevo, estoy recalcando en eso, de que tenemos que estar dispuestos, amados. Ahora, ¿cómo conoceremos la voluntad de Dios y la obedeceremos si no lo conocemos, si no tenemos una relación con Él? ¿No? Eso es también una cuestión lógica. Entonces, nosotros, amados, tenemos que entender lo siguiente. Nosotros, usted y yo somos hijos de Dios, somos creyentes, somos cristianos. Y ser hijo de Dios, ser un cristiano, significa ser
parte del cuerpo de Cristo, estar en Él, estar con Él, seguir sus pasos, imitarlo, amarlo por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Se recuerda el más grande mandamiento cuando le preguntaron a Jesús, él dijo eso de manera clara, ¿no es cierto? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el primer y más grande mandamiento, ¿no? Entonces, a través del amor de Cristo en nuestros corazones, nosotros tenemos que aprender a dar un buen testimonio de vida, pues, amados. No simplemente conocer lo que la Biblia dice, pues, usted ha leído que la Biblia dice que también el diablo conoce la Biblia, también el diablo sabe, ¿no? Pero tiene temor, dice. Entonces nosotros con más razón, mire usted, tenemos que aprender a tener temor de lo que la palabra del Señor nos dice. Y cuando decimos que conocemos la Biblia, entonces no lo digamos solo de palabras, ¿no? La idea es que nosotros lo manifestemos a través de los hechos en la práctica. Amén. Entonces, el ser cristiano, decía, el ser hijo de Dios significa que eh, tenemos que aprender a ser humildes de corazón, ¿no? Eh, tenemos que aprender a valorar nuestras riquezas espirituales por encima de, de las materiales. Las materiales pues son siempre pasajeras, son temporales, pero las riquezas espirituales, amados hermanos, son eternas y eso es por eso es que el Señor nos instruye, nos ordena, nos exhorta, nos aconseja a que hagamos tesoros en los cielos, ¿no? Porque esos tesoros pues son eternos y esos son los que nos van a dar la seguridad de nuestra recompensa. Amén. Y dejemos de mirar lo material, dejemos de mirar lo humano, lo carnal. Entonces, mire, ¿cómo no estar agradecido con el Señor, amados? Ser cristiano, ser un hijo de Dios, significa ser una persona agradecida con el Señor. ¿Cuántos pecados usted le ha perdonado al Señor? Imagínense, ¿no? Y nosotros muchas veces nos hacemos tantos problemas con una persona porque nos infamó, porque nos ofendió y nos enojamos horas, días, semanas, meses y años en algunos casos, ¿no? Pero recuerde usted la cantidad de cosas que usted hizo y el Señor le ha perdonado por amor, ¿verdad? Entonces, por esa cantidad tan maravillosa de perdón que hemos recibido por amor de nuestro Señor, nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos, amados. Tengamos un corazón agradecido para con nuestro Dios. Eso va a ser una de nuestras características como hijos de Dios, el ser agradecido. Cuando vivimos dependientes de Él, nuestro corazón rebosa de agradecimiento. Vivimos dándole gracias en todo, en todo momento, por cualquier circunstancia y en cualquier circunstancia. Amén. Entonces, vivamos, pues actuemos, amados, como hijos de Dios, como verdaderos hijos de Dios. Si decimos que somos hijos de Dios, pues vivamos pareciéndonos a los hijos de Dios, ¿no? Eh, no basta con que digamos que somos buenos o con parecer que somos buenos, sino que tenemos que mostrar que somos buenos, pero no la bondad humana, sino que la bondad de Dios, el amor de Dios está en nuestros corazones, está en nuestra vida y eso es lo que nosotros queremos no solo disfrutar para nosotros mismos, sino también compartir con los demás. Bueno, que se recuerda a los primeros cristianos, los apóstoles en la iglesia primitiva conocieron, miren, tuvieron ese privilegio tan maravilloso de conocer en carne y hueso a Jesús, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre que habitó entre ellos, caminó con ellos, comió con ellos, les enseñó directamente, fueron testigos de tantos milagros, de tanto poder, fueron testigos de verlo manifestado en gloria y fueron testigos de su muerte, pero también fueron testigos de su resurrección. Y por esa razón, amado, para ellos, pues a pesar de las circunstancias difíciles que ellos empezaron a sufrir luego por la persecución que se dio contra la iglesia primitiva y que vivían ya en ese tiempo posterior eh, al ascenso, a la ascensión de nuestro Señor, eh, pese a todo eso, mire, era para ellos fácil, relativamente fácil hablar
de Jesús, hablar del amor de Dios, hablar de la existencia de ese Dios vivo, porque ellos lo conocían íntimamente, lo conocían personalmente. Amén. Entonces, por eso es que para nosotros también, amados hermanos, debería ser igual, debería ser sencillo, debería ser natural el hablar de nuestro Señor, el estar dispuestos a compartir de Él a donde quiera que vayamos, a donde quiera que estamos en todo tiempo, porque si nosotros lo conocemos, si nosotros tenemos intimidad con Él, si nosotros tenemos una comunión con Él, entonces podemos hablar de Él, pues ¿por qué no, no? Amén. Entonces tenemos, amados hermanos, el poder, tenemos la gracia que el Señor derrama en nosotros por conocerlo, la facilidad que nos da para proclamar las buenas nuevas, el anunciar el Evangelio y tenemos que también anunciar a la gente de que Él está regresando muy en breve. Porque, amados, estamos viviendo en los días finales, son los últimos días de esta generación en esta tierra. Cristo viene. Cristo viene, el Señor viene por su iglesia. Amén, aleluya, aleluya, gloria al Señor. Maranatas, amados hermanos, Maranata. Cristo viene, el Señor está viniendo. Entonces nosotros, amados, al igual que los eh, cristianos primitivos, que la iglesia primitiva, si conocemos a Jesús y su presencia en nosotros a través de su espíritu, si tenemos un trato y una relación auténtica con Cristo, también vamos a poder hablar con denuedo la palabra. Amén. Y tendremos no solamente la autoridad para hablar con denuedo, sino la autoridad para afirmar que somos y vivimos dependientes de Él, que Él es nuestro Señor y Maestro, y que nosotros somos sus siervos, discípulos y amigos. Amén. Entonces, no seamos simples creyentes, amados, no seamos simples personas que decimos que hemos aceptado a Cristo. eh, no vivamos vidas religiosas, amados hermanos. Ya no hay tiempo para que sigamos jugando a la religión, jugando a ser cristianos. Tenemos que quitar de nuestros corazones y de nuestra mente la idea de que a la iglesia vamos a ir una sola vez a la semana y difícilmente para algunos, entre comillas, soportar la hora y media o 2 horas de las reuniones, no, sino al contrario, amados. Vivamos anhelantes de conocerlo más profundamente cada día de nuestras vidas. No nos conformemos con estar una sola vez durante la semana en la congregación. Bueno, mientras tanto, por causa de las limitaciones legales de nuestras naciones, por las cuarentenas que hay en nuestros países, no es posible en muchas naciones congregarse, ¿no? O hay pues restricciones, hay limitaciones, pero la tecnología, amados hermanos, nos ha abierto esta oportunidad tan gloriosa de poder estar constante y continuamente conectados recibiendo la palabra del Señor. Y esta es pues una de esas, uno de esos ejemplos, ¿no? Esta enseñanza de este momento a través de las redes, pues tiene que ver con eso, amados hermanos. Entonces, no nos conformemos a ser simples creyentes, amados. Tomemos la decisión de ser discípulos de Cristo, de ser seguidores de Cristo, pero dependientes de Él, que estemos dispuestos completamente a hacer su voluntad, a obedecerlo, a buscar conocerlo en la intimidad, amados hermanos. Y eso es lo que el Señor quiere. Entonces recuerda que el Señor dijo que Él para él más importante es la obediencia. A él no le interesan mucho los sacrificios, ¿no? Sino la obediencia. El Señor quiere de usted y de mí obediencia. Amén. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a que seamos hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios, que amen su presencia, que anhelen su presencia y que anhelen sobre todo vivir dependientes de Él. Vamos a orar, Padre, queremos darte muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo tan precioso en el que tú nos has ministrado, por tu palabra bendita, la Biblia, Señor. Muchas gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú quien pone en nuestros corazones el deseo, el anhelo de escuchar más de ti, de aprender más de ti, pero queremos pedirte que tú nos ayudes, que tú nos des la fuerza, la fortaleza para que todo lo que nosotros recibimos y que venga de ti, Señor, sin importar el portador de la palabra.
porque es palabra tuya. Pero Señor, todo lo que nosotros recibimos, agarremos lo bueno como está escrito en tu palabra, Señor, y pongamos en práctica en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no tan simplemente oidores, porque luego nos convertiremos en oidores olvidadizos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, queremos aprender a permanecer en ti, porque solamente permaneciendo en ti, siendo fieles y obedientes a ti, vamos a dar fruto abundante, mucho fruto, Señor. Y es lo que nosotros queremos hacer para ti, dar frutos, Dios, como hijos tuyos, como siervos tuyos, como discípulos tuyos, pero obedientes y dependientes de ti, Señor. Perdona nuestros corazones, nuestros espíritus orgullosos, altivos, autosuficientes, Señor. Perdona, Dios. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a buscar tener un corazón contrito y humillado, un espíritu humilde y manso, Señor, para que aprendamos a buscar la dependencia genuina, total y completa de ti. En el nombre de Jesús. Señor, lo que hagamos, lo que decimos, eh, nuestro estilo de vida sea para glorificarte únicamente a ti, porque solamente tú mereces recibir la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén, mis amados, que el Señor les bendiga y hasta una próxima oportunidad.